Entonces, vamos a ver semiología del cuello. Estas cosas siempre es importante que se lo aprendan. No se dan cuenta que casi todas las clases empiezan con lo mismo. Motivo de consulta. Entonces siempre tiene que tener eso, saberse y diferenciar de cada afección. En la semiología, sobre todo cuando hablamos de semiología general, de una parte del cuello, del abdomen, del tórax. La semiología, en la semiología del cuello, los motivos de consulta, las afecciones del cuello van a ser el tumor, aumento de volumen. Es lo más frecuente, el aumento de volumen del tumor. El dolor no tanto, a veces nos duele el cuello. Trastornos compresivos, disnea, disfagia, voz bitonal. Esto también es bastante frecuente. A veces en los grandes bocios empiezan a producir trastornos compresivos. Un compresivo va comprimiendo las estructuras aéreo-digestivo que se encuentran en el cuello, tráquea, esófago, y con ello también el nervio laringe recurrente que afecta la voz. Entonces, a veces son síntomas tardíos ya que produce estos trastornos compresivos, porque hay una cosa que el cuello es un poco complaciente, se adapta, el paciente se adapta a tener un tumor ahí. Como la compresión no es agudo, no es de forma brusca, sino que va pasando poco a poco y se va reacomodando las estructuras, lo va empujando de manera crónica, por así decirlo, como que viene aquí y en la pared como que se acomoda, me está comprimiendo, entonces me hago un poco más para acá, ¿no? Y así se va, y por eso es que los trastornos compresivos son más tardíos en aparecer. Cuando aparecen ya, generalmente, sobre todo cuando es por una infección de la glándula tiroides, ya es un poco tardío y un poco avanzado ya la afección. Porque si empieza a comprimir es porque ya no tiene más lugar de donde escapar de esa compresión. Se va acomodando, pero hasta acá, todo más. Entonces, ya cuando eso, ya si hay un cáncer de tiroides, por ejemplo, empezó a metastizar. Entonces ya son las manifestaciones tardías ya. Cuando se produce la disfagia, disnea, la voz bitonal, cuando le llega un paciente con un bocio, un aumento de volumen del cuello y ya tiene estos síntomas, hay que pensar en una enfermedad avanzada. No es más del mes pasado, no más sobre enfermedad. Los síntomas funcionales también son motivos frecuentes. A veces no van directamente con el cirujano, van con ustedes, con los médicos generales, o van con el clínico, porque tienen nerviosismo, bajan de peso, adelgazamiento, no pueden dormir, presentan diarrea frecuente de causa desconocida, presentan trastornos cardíacos, ya le pusieron su tratamiento, no saben qué es lo que quieren, no mejoran. Entonces le hacen estudios funcionales de la glándula tiroides y encuentran que es problema de tiroides lo que tiene, entonces mandan con el cirujano. Generalmente cuando hay estas presentaciones, estos síntomas son afectaciones de la glándula tiroides, sobre todo el hipertiroidismo. Las manifestaciones a distancias, dolor y o tumor óseo, fracturas patológicas, sobre todo muchas veces ya es secundaria a un procedimiento quirúrgico de una tiroidectomía, porque al hacer sobre todo una tiroidectomía total se van también las paratiroides que están pegados a la glándula tiroides. Entonces las paratormonas, el calcio cae, disminuye el calcio. Entonces si el hueso no tiene calcio se fractura fácilmente. A veces el paciente se fractura sin tener ningún trauma, sin ningún golpe, se fractura fácilmente. Esas son las fracturas patológicas que a veces se busca la causa y muchas veces o tiene un tumor paratiroideo, o ya fue sometido, o tiene un tumor, un cáncer que lo comprime, o ya fue sometido a una tiroidectomía total.
Entonces, cuando tienen tumor, siempre tienen que preguntar la edad del paciente. Y acá es muy importante también el sexo. Tumor en el cuello, edad, y en el sexo femenino hay que ver bien por qué. Son más frecuentes en las mujeres las afecciones tiroideas. Cuando es en el hombre, es un paciente joven, tiene un aumento de volumen en el cuello, sobre todo en la parte lateral, en la parte anterior, pero muy alto por encima del hueso tiroides. Generalmente son afecciones congénitas. El quiste tiroglóso, la fístula tiroglóso. Pero cuando es una mujer, por encima de los 30, 35 años, está en la zona de la glándula tiroides, la parte anterior del cuello, hay que pensar en una afección tiroidea, que generalmente es benigna. No todas las afecciones de tiroides es benigna, es maligna. A veces tiene un bocio tóxico, un bocio endémico, un bocio congénito, o sea, hereditario. Pero cuando ya tiene por encima de los 45 años de edad, entonces sí ya hay que pensar en una afección maligna, un cáncer de tiroides ya más frecuente. También es importante ahí ver los antecedentes patológicos familiares y el tipo de cáncer que haya tenido en la familia, sobre todo el cáncer medular de tiroides. Es muy probable que sea hereditario. El tiempo de evolución de ese tumor hay que ver en cuánto tiempo fue creciendo, cómo fue esa evolución, si fue de crecimiento lento o fue de crecimiento rápido. Generalmente son de crecimiento lento, como les dije, por eso es que hacen esos trastornos compresivos ya tardíamente, porque va comprimiendo poco a poco, a medida que va aumentando poco a poco, aumentan lento y en largo tiempo. Si empieza a cambiar su crecimiento, si era un crecimiento lento y de repente se hace más rápido en los últimos meses, en los últimos tiempos, generalmente a veces es porque se infecta, hace una tiroiditis, o porque tiene una hemorragia, se rompe y produce sangrado dentro del nódulo y hace un crecimiento más rápido. Y a veces, menos frecuentemente, también que pasó de ser benigno a ser maligno. La localización, a pesar de que esté en el cuello, es importante que vean bien dónde es que está el aumento de volumen, porque el cuello no es solamente lo que vemos. Teníamos la región posterior, la región anterior, o sea, el cuello anterior, que se divide otra vez en triángulo anterior y triángulo posterior con la región lateral del cuello. De acuerdo a eso, el triángulo anterior, la región anterior, se divide otra vez en suprayoidea e infrayoidea, en dependencia de la localización de ese tumor, podemos pensar. Por ejemplo, si está en la parte anterior o en el triángulo anterior, en el infrayoideo, ahí casi siempre va a ser tiroides. En esa zona está tiroides nada más, no hay otra cosa. Si es en la parte lateral, el triángulo posterior, sobre todo en la parte superior, generalmente son ganglios, los ganglios linfáticos, los que se inflaman. Hay que revisar en la boca, puede ser que tenga caries, acceso molar, y eso hace que se inflame el nódulo y provoca un aumento de volumen. También ahí están ya las glándulas salivales, la parótida, las glándulas submaxilares, y submentoniana, y eso puede producir aumento de volumen también. La parótida, que puede ser un tumor benigno, un tumor maligno. Hay un tumor que es frecuente también del músculo esternocleidomastoideo, que generalmente va en el borde anterior del esternocleidomastoideo. En la parte posterior, todas son afecciones benignas. Acá no hay nada, acá solamente piel, músculo y la columna cervical. Ahí cuando hay un aumento de volumen y está por debajo de la piel, es lipoma o un quiste sebáceo, más nada. Es raro de ver, a no ser que haya alguna infección aguda, una forunculosis, un antrax, pero eso ya
generalmente es un proceso bastante avanzado ya cuando empieza a doler porque comprimió el nervio y ya pasó mucho tiempo ya. Por compresión también produce o invade al nervio, sobre todo el recurrente. Pero antes del dolor va a producir más bien un cambio en el entorno de la voz. El cambio de tamaño, como le dije, el cambio de crecimiento lento rápido y los síntomas asociados: nerviosismo, pérdida de peso, insomnio, todos esos síntomas funcionales que hablan a favor de un hipertiroidismo. Un nódulo de tiroides puede producir un hipertiroidismo o puede ser un hipotiroidismo. Y eso sería del tumor. La análisis general, si hay adelgazamiento, anorexia, presencia de mononodos, infecciosas, antecedentes de infecciones virales, estos se manifiestan de forma diferente, generalmente hay fiebre, es algo agudo. Es importante el paciente alcohólico, el que fuma, que siempre vamos a pensar en alguna enfermedad maligna en ellos, exposición solar, exposiciones a agentes químicos y físicos, las radiaciones, es muy importante. Pacientes que trabajan, hay personas que trabajan en constante exposición a radiaciones, los radiólogos del hospital, por ejemplo, ellos siempre están ahí expuestos a esas radiaciones. Y personas que viven cerca de lugares como, por ejemplo, cerca de las estaciones estáticas de las electricidades, eso emite muchas radiaciones también. Pacientes que han sido sometidos a estudios radiológicos frecuentemente, desde niños le hacen rayos de tórax a cada rato, resonancia magnética. La resonancia magnética irradia muchísimo y puede desarrollar un cáncer de tiroides. Cáncer de tiroides, en general, las radiaciones predisponen al cáncer de cualquier tipo, pero la glándula tiroides es mucho más sensible en cuanto a eso. Los antecedentes familiares de cánceres, sobre todo el carcinoma medular, es el más hereditario. El papilar también, pero no tanto. El más frecuente es el medular. Por suerte no es tan frecuente la presencia de este tipo de cáncer. Lo más frecuentes son los carcinomas papilares. Antecedentes personales de neoplasia, enfermedades paraneoplásicas, síntomas de enfermedad metastásicas o de síndrome paraneoplásico. El examen físico, ¿cómo tiene que hacer el examen físico? Esta parte sí es importante, tienen que saber bien, entender bien de cómo van a examinar el cuello en general. Una cosa es el cuello en general y otro es examinar la glándula tiroides. Siempre van, por supuesto, tienen que examinar la cabeza, la boca, acuérdense siempre bien de eso. Buscar bien los dientes, la mucosa, porque a veces, como les dije, a veces acá no está el problema, en el cuero cabelludo, en la boca, en la cavidad bucal, en los dientes, en la comisura, en la encía, están inflamados, tiene infección, un diente, y eso le produce un aumento de volumen. Y entonces viene a consultar con el cirujano pensando que es tiroides, que es la glándula parótida, y no, es solamente la boca y eso, o el cuero cabelludo, tratan eso y ya mejora. Siempre tienen que examinar la cabeza, la boca, todo. Ya cuando hablamos del cuello, la inspección es muy importante, hay que mirar y ver siempre primero por detrás. El cuello se examina primero atrás y después adelante. Nos ponemos atrás del paciente, después adelante y observamos, miramos la coloración, el aumento de volumen, alguna cicatriz que tenga, alguna lesión que tenga, y después lo vamos a corroborar con la palpación, incluso si hay aumento de volumen, medir con la palpación. Para hacer la inspección tenemos que ponernos al mismo nivel que está nuestro paciente. Si el paciente está sentado, nosotros también sentados le vamos a observar. Nos sentamos atrás de nuestro paciente y le observamos para estar al mismo nivel. Porque a veces yo le examino parado, le veo de arriba hacia abajo y hay lesiones que se me escapan, se me puede escapar, no veo. Entonces siempre es importante estar a la misma altura
del paciente, nos sentamos atrás del paciente, le pedimos que flexione la cabeza, una flexión forzada, para exponer bien la zona. Ahí, con la cabeza flexionada, vamos a observar las estructuras, los músculos que van a estar centrados por la columna cervical, los límites arriba y abajo y por delante, que es el borde del trapecio. Todo eso tenemos que ver para poder saber, para poder diferenciar también el aumento de volumen, ¿es de la parte posterior o es de la parte anterior? Porque ya por delante del borde del músculo trapecio ya es región anterior del cuello, y de ahí para atrás es región posterior. El cuello se divide solamente en anterior y posterior. La anterior a su vez se divide entre el triángulo anterior y el triángulo posterior. ¿Está bien? No confundir ese triángulo anterior y el triángulo posterior está en la zona anterior del cuello. Para trauma eso se divide otra vez diferente el cuello, zona 1, zona 2, zona 3, otro tema, para que no confunda después si por ahí le encuentran. Vai ter alguma deformação de coloração da pele ou não nessa região? Não. Sí, puede tener coloración, alteración en la coloración en la piel si tiene alguna lesión, puede tener una formulosis, un antrax que está enrojecido, caliente, doloroso, puede tener salida de pus, todo eso. Normalmente lo que vemos, o sea, lo más frecuente es un aumento de volumen, ni pongo ni se va. Puede. La parte de los triángulos, ¿qué cosa? ¿Puedo repetir otra vez? A ver. Vamos a ver. Esto. Lo que yo estaba diciendo es que el cuello es posterior y anterior, solamente eso. ¿Qué lo limita? El borde del trapecio, el músculo trapecio. Por delante es cuello anterior y por detrás es cuello posterior. El cuello anterior se divide otra vez en dos triángulos, el triángulo anterior y el triángulo posterior. En el triángulo anterior vamos a tener la zona supraioidea y la región infraioidea, donde en la infraioidea, la línea anterior, o sea, la parte anterior como tal, tenemos al cuello, derecho y izquierdo, al cuello, a la glándula tiroidea. En el triángulo posterior, que todo eso va a estar dividido por el esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo, borde anterior del esternocleidomastoideo es triángulo anterior, borde posterior del esternocleidomastoideo hasta el borde del músculo trapecio va a ser triángulo posterior. En ese triángulo posterior ya no quieren más que demos clase. Ya no vamos a se divide en dos triángulos, triángulo anterior y triángulo posterior. No confundir con cuello anterior y cuello posterior. En la parte posterior, que va a estar por el borde del músculo trapecio, de ahí para atrás es cuello posterior. ¿Qué vamos a tener en el cuello posterior? Piel, tejido celular frontal, los músculos cervicales y la columna cervical. Solamente eso. Ahí no hay estructuras importantes. Por lo tanto, las afecciones que van a estar ahí generalmente son afecciones benignas. Aumento de volumen, que puede ser un linfoma o un quiste sebáceo, de los más comunes. Podemos encontrar también lesiones infecciosas, las infecciones superficiales de la piel, que puede manifestarse por cambio de la coloración de la piel, enrojecimiento, puede haber secreciones, supuraciones, como cuando vemos
o sea, no es maligno ni nada. Sin embargo, en la parte anterior, ahí es donde están todas las estructuras. En el triángulo posterior, sobre todo en la parte interior, tenemos el espacio por el hueco supraclavicular, zona donde siempre tenemos que examinar, porque ahí puede estar, podemos encontrar los ganglios inflamados, que incluso no solamente es de enfermedades de la región, no es solamente del cuello ni del tórax, que puede ser manifestaciones a distancia. Por ejemplo, ahí podemos encontrar el ganglio de Bishop, sobre todo de la izquierda, en la zona supraclavicular, que puede ser traducción de un tumor gástrico, un tumor testicular, sobre todo el tumor gástrico, que metastiza a ese ganglio, inflama al ganglio de la zona del hueco supraclavicular, y entonces podemos encontrar durante el examen físico del cuello, siempre tenemos que examinar la fosa supraclavicular. ¿Está bien? O Dr. Rino falou bem disso na última classe. ¿Eh? O Dr. Rino falou muito bem disso na última classe. Essa parte de tumoração. Sí. Trapézio. Algo de eso saber. Ele pega uma outra linha, né, doutor? Algo que tiene que saber ese torrino, algo que está en la afecciones benignas, no son de importancia. Ahí sí ya hay que tener una estructura importante. Depende otra vez si está en el triángulo posterior o en el triángulo anterior. ¿Qué vamos a tener en el triángulo posterior que es importante? Que puede ser maligno, la glándula parotídea, el tumor parotídeo. Ese está en el triángulo posterior. En el triángulo anterior, si está en la línea media, ahí sí hay mucho. ¿Cuál es lo más importante? La glándula silótica, pero ahí tenemos también el microbiano, tenemos los tejidos, todas las afecciones estas hereditarias o congénitas, más hereditarias congénitas, el quiste fibroso, el más frecuente de todo. Entonces, eso es todo. Yo creo que ya no podemos dar clases, se acabó la. No sé qué pasó. Se apagó. ¿Hay algún informativo de no está acostumbrado ya de clases tan largas que la computadora ya de esa manera. Ahí ya está aprendiendo. Estamos viendo una inspección. Observar la parte posterior, acá delimitar bien el borde del trapecio para saber si es posterior o anterior, si está en qué zona está la afectación. La parte posterior, como ya dijimos, lo que vamos a encontrar es afecciones benignas. A veces hay una cosa que llega al paciente y le preocupa y viene porque tiene un aumento de volumen. Es la misma apófisis espinosa sobre todo de la séptima vértebra cervical, que es la más prominente. Entonces tiene un aumento de volumen y te dice, doctor, tengo una pelota con un aumento de volumen, y le toca y es la apófisis espinosa que tiene el paciente. Entonces hay que explicar también un hueso, hay que explicar, y a veces no te creen, pero es muy frecuente. A veces también un proceso transverso, sobre todo la sexta y séptima vértebra, hacen como si fueran una costilla falsa, que son más largas que lo normal. Se puede encontrar también, se puede palpar también esa parte. Y entonces eso le preocupa al paciente. Para inspeccionar, entonces podemos encontrar afectaciones de la
vamos a ponernos delante ya de nuestro paciente y ahora le pedimos al revés, que hiperextienda la cabeza, que mire hacia arriba. Cuando estábamos por la parte posterior le pedimos que agache la cabeza, flexione. Ahora hiperextensión para poder ver bien. Una cosa es hiperextensión para la inspección y después vamos a ver, pues, cuando hacemos la palpación, al contrario, tenemos que flexionar un poquito para relajar la musculatura, para poder palpar bien. Para la impresión es hiperextensión. Se tendrá la imagen general de toda la zona, que incluye la línea media, ambas caras laterales, donde podemos apreciar si hay simetría o no. Podemos ver en algunos casos latidos de la arteria carótida, sobre todo pacientes muy flacas. En algunos, si tienen un aneurisma, podemos ver un aumento de volumen y que late. Las venas yugulares que normalmente no debemos de ver, no se debe ver algunas venas nada más, pero que no estén muy curgitadas, que estén dilatadas. Si vemos dilatación, puede ser algo dentro del mediastino que esté comprimiendo las estructuras vasculares y eso hace que se dilate esa estructura, un tumor mediastinal, por ejemplo. En la línea anterior, en la parte anterior mismo, sobre todo en la parte superior, en la supraioidea, va desde el ángulo anterior del maxilar inferior, acá, desde acá abajo, por encima hasta la horquilla external, que es por debajo, acá, en la zona, un poquito ahí está la imagen, va desde allá, desde el borde inferior del maxilar hasta el hueco supraesternal. Entonces hasta ahí es la línea anterior del cuello, que lo vamos a dividir en la región infraioidea y región supraioidea. La infraioidea puede aparecer un tumor redondeado. Acá lo más frecuente es el quiste tirogloso en esta zona, en la parte anterior. El quiste tirogloso que es una afección congénita porque no se obliteró el conducto que es por donde se formó la orofaringe, la faringe, sobre todo la orofaringe, la laringe y la glándula tiroidea. Embriológicamente, cuando bajó la glándula tiroides a su lugar y la tráquea a su lugar, fue por un conducto y ese conducto después se tiene que cerrar y queda como una banda fibrosas que va de la base de la lengua. Entonces se tiene que obliterar, queda como una banda, como un ligamento. A veces eso no se cierra, queda abierto y produce el conducto tirogloso abierto y produce eso un quiste tirogloso, o sea, acumula coloide y entonces produce un aumento de volumen. Ese quiste tirogloso lo podemos diferenciar de otras afecciones con el examen físico, realizándole la maniobra de Hamilton-Bailey, que esto es lo más importante que tienen que aprenderse acá. La maniobra de Hamilton-Bailey, ¿cómo lo hacemos? Vemos la pelotita, la línea anterior, le pedimos al paciente que saque la lengua saque y meta, y entonces vemos que la pelotita cada vez que saca la lengua aumenta, o sea, sube, y cuando mete la lengua baja otra vez, en la misma línea media. ¿Por qué? Porque esa banda, ese conducto tirogloso está pegado a la base de la lengua. Y con la palpación lo complementamos, tratamos de agarrar la pelotita esa y tratamos de sostenerlo. Y le pedimos al paciente que siga haciendo la misma maniobra, sacar la lengua, y vamos a ver que no podemos detenerlo. Sentimos que sube cada vez que saca la lengua y sentimos que baja cada vez que mete con la mano. Y esa es la maniobra de Hamilton-Bailey, que es para el quiste tirogloso. ¿Parece qué? No es lo mismo. No, es la lengua, sacar la lengua. ¿Por qué? Porque está pegado a la base de la lengua. El pedirle al paciente engullir, como dice, tragar, es cuando vamos a examinar glándula tiroides, es diferente. Podemos pedirle que trague saliva o le damos un vasito de agua que tome un trago de agua para ver la movilidad de la glándula tiroides, porque está relacionado íntimamente con el esófago, no con la lengua. En la cara lateral
el lado y le pedimos al paciente que gire un poco la cabeza al lado contrario de donde vamos a examinar. Nos ponemos al lado derecho, vamos a examinar al lado derecho y le pedimos que trate de mirar hacia el lado izquierdo, hacia el lado contrario, que gire un poco y un poco de hiperextensión para poder ver bien la zona. Acá en esta zona vamos a ver el triángulo, sobre todo el triángulo posterior y el triángulo anterior en la parte superior de su triángulo. Además de la visión general que se viene colocándose delante del paciente con la cabeza en hiperextensión para hacer la inspección de cada lateral, se debe girar la cabeza hacia el lado contrario manteniendo la extensión de la misma. A pesar de que nosotros al ponernos delante de la cabeza ya podemos ver la parte lateral, si tiene algún aumento de volumen, si hay una simetría que no es lo mismo del lado izquierdo que del lado derecho, podemos ver cuando estamos de frente, pero complementamos poniéndonos del lado del paciente y poder verle la región lateral al paciente. Le pedimos que hiperextienda un poco y gire la cabeza y vemos esta parte donde vamos a ver sobre todo el músculo externo cleidomastoideo, que como le dije puede tener una tumoración propia del músculo, que es un tumor benigno, y podemos ver sobre todo la región posterior, el triángulo posterior y el triángulo anterior en la parte superior, sobre todo en la parte inferior no vamos a ver nada, la parte superior donde vamos a ver su glándula submaxilar, submetoniano y la parótida podemos ver ahí, y las enfermedades del cuarto arco, las enfermedades congénitas. Y acá hay un aumento de volumen que es bastante frecuente, que es el divertículo de Zenker, que es un divertículo del esófago, es decir, un divertículo verdadero, porque afecta a todas las paredes. Entonces, es una malformación congénita del esófago que a veces se ve en la parte superior, sobre todo del lado izquierdo, el lado derecho no, el lado izquierdo, porque el esófago al inicio está a la izquierda, después va hacia la línea media, pasa y después va un poco hacia la derecha para entrar a la cavidad torácica, es el recorrido del esófago. Entonces el divertículo de Zenker, el esófago de Zenker puede tener un aumento de volumen, sobre todo después de comer el paciente. ¿Por qué? Porque es una bolsa, ya saben que el divertículo es una bolsa, pero que se forma en el esófago. Entonces cuando come el paciente, en vez de que pase el esófago y caiga al estómago, va a esa bolsa y se llena esa bolsa. Entonces eso es lo que produce el aumento de volumen. Después de que pasa la digestión, pasa un buen rato, desaparece, disminuye ese aumento de volumen, porque la comida vacía otra vez y entonces se vacía la bolsita y pasa. El divertículo esofágico de Zenker se puede ver en esta zona, en el triángulo, en la parte superior del triángulo anterior. En el triángulo posterior, lo más significativo que incluye las cosas supraclaviculares, como ya les expliqué, donde vamos a ver el ganglio de Trozier, que puede ser por metástasis de una enfermedad de un cáncer gástrico, también adenopatías podemos encontrar ahí. Es supraclavicular, está en el triángulo posterior, o sea, en la parte lateral del cuello. Para la palpación también empezamos por la parte posterior, después lo podemos hacer también en la parte anterior. Pero la palpación del cuello es mucho más fácil, más completa cuando hacemos desde la parte posterior del cuello. La parte posterior lo que vamos a encontrar como tal, como ya dijimos, es confirmar si tiene un lipoma. El lipoma vamos a agarrarlo con la mano, hacer que se movilice, es móvil, está por debajo de la piel, no es fijo. El quiste sebáceo es más redondeado, tiene un puntito blanco ahí en el centro, como un orificio. Entonces, eso lo podemos diferenciar. La palpación del cuello anterior lo podemos hacer desde la parte posterior también. Nos ponemos atrás del paciente y palpamos la parte anterior del cuello, un abordaje posterior, pero palpar la parte posterior, tanto el triángulo anterior como el triángulo posterior del cuello anterior. La mejor forma de palpar el cuello es colocándose el examinador de pie. Acá sí ya nos paramos, no estamos más de pie para la inspección si estamos sentados, y para hacer la palpación sí ya nos ponemos de pie. Nos paramos, ponemos, como vemos, borde cubital de la mano encima de los hombros del paciente, descansando el borde cubital de la mano. Los 4 dedos van a abarcar
acá es el cuello. Cuando ya vamos a examinar solamente la glándula tiroides, se llama maniobra de intervalo, no para el cuello total. ¿Está bien? Acá podemos examinar el músculo esternocleidomastoideo, la fosa supraclavicular, la presencia de ganglios, todo eso. Entonces, en esta posición lo vamos a realizar. En la línea media, en las caras laterales, la cabeza del paciente debe estar colocada en flexión ligera. Flexionamos un poquito y después palpamos, igual que acá. Acá tenemos que pedirle al paciente que tenga un poco de flexión. Para la inspección le habíamos pedido hiperextensión. Ahora para la palpación le pedimos que flexione el cuello para relajar la musculatura, sobre todo el esternocleidomastoideo, que es un músculo bastante fuerte y a veces nos impide palpar bien la zona. Le pedimos que relaje, que flexione y palpamos bien con las yemas de los dedos, los 4 yemas de los dedos es que vamos a realizar la palpación. Entonces, igual la línea media pedimos al paciente que flexione un poco. En la línea media, sobre todo, vamos a palpar con la yema de los dedos, se debe recorrer de arriba hacia abajo, donde podemos apreciar los procesos patológicos ya señalados anteriormente, como el quiste tirogloso. Acá complementamos el Hamilton Pilot, agarran así con una pinza, agarran el aumento de volumen, la pelotita que tiene, y le pedimos al paciente que saque la lengua. En las caras laterales, manteniendo flexión de la cabeza, se rota e inclina la misma ligeramente hacia el lado del objeto del examen, de forma que los músculos de la zona, especialmente el esternocleidomastoideo, se relaje. Ahora vamos a pedirle que mire un poquito hacia el lado donde vamos a examinar y flexione. Ahí vamos a palpar con la yema de los dedos, porque el esternocleidomastoideo tapa toda la parte lateral y es un músculo potente y tenemos que relajarlo. En el triángulo anterior, la parte del triángulo anterior, se debe comenzar palpando por debajo y detrás de la rama horizontal del maxilar inferior, para lo que utilizamos los 4 dedos de la mano. Acá tenemos que ir palpando todo el maxilar inferior, buscando posibles adenopatías o adenomegalias. Al hacer esta maniobra se explora la superficie del suelo de la boca, también hasta abajo, donde es frecuente que se encuentren adenopatías. Se continúa la palpación con discretos movimientos de rotación usando la yema de los dedos y explorando toda la superficie del triángulo por delante del músculo esternocleidomastoideo. Puede aparecer tumores como mieloma quístico. Estos son afecciones congénitos, pacientes jóvenes, generalmente vamos a encontrar en un paciente añoso, sobre todo masculino. Podemos encontrar el divertículo del Senke, como habíamos dicho en la parte anterior, sobre todo el lado izquierdo. Se introducen los 4 dedos de la mano, dejando el índice pulgar por detrás del músculo esternocleidomastoideo para palpar a la profundidad los latidos de la arteria carótida. Acá metemos por delante del esternocleidomastoideo, como que lo empujamos al esternocleidomastoideo para llevarlo hacia atrás y así poder palpar bien la arteria carótida, porque puede tener un aneurisma de la carótida y con la palpación podemos sentir frémitos o soplos para el latido de la arteria carótida. Aquí empujamos y palpamos. ¿Está bien? La ocultación, como les había dicho en la clase, acá no importa mucho. ¿Dónde tiene importancia? Para diferenciar, ¿es una aneurisma de la carótida o es un hipertiroidismo lo que tiene el paciente? ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Soplo. Porque la glándula tiroides, a pesar de su tamaño pequeño, es la glándula que más sangre pasa por ahí, más sangre recibe. No es que más sangre acumula, que más sangre tiene es el hígado, pero por donde más sangre pasa es por la glándula tiroides. Por ahí pasa parte del corazón, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, si el normalmente por ahí pasa mucha sangre. Si el paciente tiene hipertiroidismo, quiere decir que la glándula trabaja mucho más, está hiperfuncionante. Entonces la sangre pasa mucho más rápido por ahí. Y eso, al pasar muy rápido la sangre, la corriente,
¿Sabe lo que es soplo, no? Un sonido como silbido así a la hora de apuntar. Entonces eso hay que diferenciar, ¿es de la arteria o es de la glándula tiroidea? Para eso se apunta ponen el diafragma del esteto, lo redondito, lo ponen en el borde anterior del esternocleidomastoideo y empujan hacia atrás, de forma que esté de adelante hacia atrás el diafragma del esteto, y ahí va a apuntar directo a la arteria carótida. Ahí pueden sentir el soplo. Si no sienten el soplo y hacen de lateral hacia el lado de la glándula, o sea, en vez de estar así anterior su diafragma, lo ponen así de lado y empujan por supuesto con el borde del diafragma al músculo, y van a apuntar así de forma lateral al cuello. Y ahí van a escuchar el soplo cuando es de la glándula tiroidea, porque ahí lo que está es la glándula tiroidea. Si ustedes apuntan así, apuntan la arteria. Si apuntan así, no apuntan la arteria queda atrás y apuntan a la glándula tiroidea. En ese se diferencian si el soplo es del hipertiroidismo o si es de una aneurisma de la carótida. ¿Entienden? Está la arteria, ustedes le ponen el diafragma así y van a apuntar directo. Si le ponen así, no van a apuntar el diafragma, la arteria, van a apuntar la glándula del lateral. Entonces, para eso es la ocultación. De ahí no tiene ninguna otra utilidad. La percusión también tiene poco valor. Acá más bien es para percutir hasta en el hueco donde normalmente tiene que haber sonoridad pulmonar, por los vértices de los pulmones, en el hueco, sobre todo en el hueco, en la escotadura yugular o por encima de la horquilla externa. Acá percuten y va a haber sonoridad porque ahí está el mediastino y los pulmones. Y cuando cambia eso, puede haber una matidez en vez de sonoridad cuando la glándula tiroides está muy grande y crece hacia abajo, crece cuando es un bocio retroesternal o intratorácico. El bocio es el aumento del volumen de la glándula tiroides, y eso crece normalmente hacia los lados y a veces crece hacia abajo, se mete en el hueco por detrás del esternón, y entonces al percutir estamos percutiendo una glándula maciza y tienen matidez y se borra la sonoridad normal del pulmón. De ahí no tienen otra utilidad. Los tumores de la línea media, los más frecuentes son los tiroideos, la glándula tiroides, pero también hay otros que no son de la glándula tiroides, como lesiones congénitas. Tienen que saberlo, quiste y fístula tiroglosa, la más frecuente. Están los quistes dermoides, son muy raros. Las adenopatías mentonianas y prelaringes también son bastante frecuentes, que hay que diferenciar. Hay otras afecciones como el absceso tuberculoso, que cada vez más raro también, porque la tuberculosis prácticamente está erradicada. Puede ser lipoma, acá en el cuello anterior también puede tener un lipoma el paciente y viene con un aumento de volumen, pensamos que es tiroides, es un simple lipoma, que es un acúmulo de grasa que tiene mi paciente. La masa muscular, la angina de Ludwig, que es una infección, un absceso, seno submentoniano, quiste sebáceo, también puede presentar quiste sebáceo, y una celulitis cervical, una inflamación, una infección de la parte superficial de la piel. En la parte lateral, acá lo más frecuente son las anomalías congénitas. Igual, otra vez, los quistes y fístulas branquiales. Acá adelante son quistes o fístulas tiroglosas, a los lados son las branquiales. Linfangioma quístico, el hemangioma, los teratomas, las neoplasias que pueden ser benignas o malignas. Las benignas pueden ser las neurismas, sobre todo las neurismas de la carótida, de hemodectomas, neurofibroma, lipomas, fibromas, fibromatosis y los tumores salivales más raros. Las malignas pueden ser
tumores primitivos del cuello, del mismo cuello, o pueden ser metastásicos de otros lugares y manifestar un aumento de volumen en la parte lateral del cuello. Linfomas, sarcoma y el carcinoma de las glándulas salivales. La submaxilar es la más frecuente. La glándula submaxilar, cuando tiene un tumor maligno, aumenta de volumen en esa zona. Ese es un tumor primario del cuello. Están los tumores metastásicos, que pueden ser de la cabeza y el cuello, de las vías aerodigestivas superiores, un tumor de un melanoma del cuero cabelludo, puede ser un tumor de laringe, un tumor del esófago, puede metastizar y producir un aumento de volumen en el cuello, en la parte lateral. Tumores salivales, glándulas salivales, tumores cutáneos y la glándula tiroides, que es la más frecuente. Tumores infraclaviculares, pulmón, riñón, próstata, las gónadas, el estómago, las mamas, pueden metastizar al tumor del cuello, como el ganglio de Bichot que habíamos dicho ya, y las leucemias, que puede producir ganglios aumentados de tamaño o adenomegalias en las fosas, sobre todo en las fosas supraclaviculares. Otras causas de aumento de volumen en la parte lateral del cuello son infecciones, los abscesos, la linfadenitis cervical, otras causas del divertículo de Senkert, sobre todo el lado izquierdo, como ya les expliqué, la linocele, la amiloidosis, el neuroma, las estructuras constitucionales, el hueso hioide, puede estar muy grande su hueso hioide y producir un aumento de volumen, y eso le preocupa al paciente. El bulbo carotídeo, acá, sobre todo por la arteria carótida, como hace como un callado ahí, donde se divide la carótida interna y la carótida externa, y hace un aumento de volumen. Los apófisis transversales de las vértebras, como le dije, sobre todo en la parte posterior, pero pueden manifestarse en la parte lateral, en el triángulo posterior, y el paciente le preocupa eso, que tiene un hueso crecido. Linfonodos cervicales y la costilla cervical, así como que tiene una costilla extra en la parte cervical, pero es más bien el proceso transverso de la séptima vértebra cervical. Después la descripción de cada uno, tienen que leerlo, algunos pueden salir, para que entiendan, para que aprendan sobre todo, o sea, para conocer el conocimiento, tienen que leer la definición de cada uno. No vamos a dar todo otra vez ahora. Y acá falta lo que es la glándula tiroides. La glándula tiroides tiene que saberse los nombres de las maniobras nada más. Que hay unos que son acá no se me fue la palabra. Se me fue la palabra, se me olvidó. No, tengo que ver porque se me olvidó. Vamos a verlo en un ratito. Ayúdenme ustedes, ¿cómo se llama? Cuando es anterior y posterior. Y de las maniobras. No, lo que quiero decir es abordaje. Esa palabra se olvida. Abordaje, de llegarle, de cómo podemos llegar a la vía de entrada. Puede ser posterior y puede ser anterior. Las vías de abordajes de la exploración de la glándula. Puede ser a la palpación, abordaje anterior y abordaje posterior. No confundir, abordaje posterior no es que vamos a examinar la parte posterior del cuello, vamos a examinar la parte anterior del cuello. Porque la glándula tiroides está en la parte anterior del cuello, en la línea media. ¿Qué quiere decir abordaje anterior y abordaje posterior? Abordaje anterior es que yo me voy a poner por delante de mi paciente y le voy a examinar de frente a mi paciente. Y abordaje posterior es que yo me voy a poner atrás de mi paciente y voy a ir
abordarlo, a llegarle desde atrás, pero para examinarle la parte anterior del cuello. ¿Entienden? No hay que lavar el abordaje posterior y examinar la parte posterior del cuello. Es totalmente diferente. No confundir eso. ¿Cuáles son las maniobras de abordaje anterior? A esas que digo la otra, la Hale y de Craig. Son dos maniobras. Craig y la T. Y el abordaje posterior es uno solo, que es el Kervain. ¿Cuál es la que más se utiliza? De todos, de los tres, la maniobra de Kervain. ¿Por qué? Porque es la que mejor examina la glándula, es la que examina completamente la glándula, porque la glándula tiroides tiene un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y tiene un istmo, y en algunos pacientes tiene un lóbulo piramidal. Y a veces, o sea, con las otras maniobras, sobre todo así, por ejemplo, la Craig, te examina solamente un lóbulo, examinamos el lóbulo derecho nada más, y no podemos examinar el istmo y mucho menos la glándula piramidal. Lo mismo pasa con la Lactate, examinamos, no. Es muy bueno para examinar un lóbulo, porque agarro con una mano, empujo y hago más superficial la parte derecha y examino bien el lóbulo derecho de mi paciente. Empujo del otro lado, examino bien el lóbulo izquierdo, pero no puedo examinar la parte anterior. Sin embargo, la maniobra de Kervain, en esa que pongo el borde cubital de la mano, acá por ejemplo, y con la yema de los 4 dedos puedo examinar tanto el lóbulo derecho con mi mano derecha, el lóbulo izquierdo con mi mano izquierda y con mi mano dominante. Si yo soy derecho, puedo examinar también ahí mismo la parte central, el istmo del cuello, y puedo examinar la presencia de la glándula piramidal. Entonces, por eso es el más completo, es Kervain, la maniobra de Kervain, es la más utilizada. Y es la única que es de abordaje posterior. O sea, que me pongo atrás de mi paciente, como está en la imagen, el médico está atrás de su paciente, pero le toca la parte anterior del cuello. No es que abordaje posterior, yo examino desde atrás en la parte posterior del cuello y está la glándula. Ahí no voy a tocar nada. ¿Entienden? La otra maniobra está de frente, está en la parte anterior y es muy bueno, lo pueden realizar con el dedo pulgar o con la yema de los 4 dedos, como ustedes quieran. Lo que sí es que es muy bueno para examinar nódulos pequeños cuando están en uno de los dos lóbulos, si es el derecho o si es el izquierdo. Pero se me va a escapar lo que tiene en la parte media, el istmo, porque el istmo no puedo examinar. Hay otra cosa que sirve en la glándula tiroides, que es la maniobra del Marañón. La maniobra del Marañón es para buscar el signo de Pemberton. Hago una maniobra para buscar el signo de otro. Maniobra del Marañón es que yo le pido al paciente que se ponga de pie, se pare el paciente y levante los brazos. Que haga esto nomás, levante los brazos y haga una extensión de la cabeza hacia atrás. Hacia atrás y levante la cabeza. Eso le va a producir un signo que es el signo de Pemberton cuando es positivo. ¿Por qué? Porque al hacer eso se estrecha más este hueco y acá pasa la tráquea a los pulmones. Y entonces, si tienen, esto sirve para ver si esta glándula tiroides que ven ahí está creciendo hacia abajo, si es intratorácico, cuando hay un bocio intratorácico. ¿Por qué? Cuando hago esa maniobra, comprime a la tráquea, esa glándula que está aumentando el tamaño, lo comprime y el paciente no puede respirar, se pone rojo, enrojecimiento en la cara y le da falta de aire, le da disnea. Y eso es cuando el signo de Pemberton es positivo. Le da disnea y congestión facial, se pone rojo el paciente o a veces se pone azul porque no puede respirar, porque la glándula tiroides está acá abajo comprimiendo. Entonces eso no le permite, y esa es maniobra de Marañón que me da el signo de Pemberton. ¿Está bien? El signo de Pemberton es cuando el paciente tiene disnea y tiene congestión facial, se pone rojo. Si no tiene nada de eso, no tiene el signo de Pemberton. La maniobra de Marañón es negativo. ¿Está bien? Si es positivo, es signo de Pemberton.
¿Me entendieron? Se ve cuando hay, ¿qué cosa? Bocio intratorácico. El bocio intratorácico que crece hacia adentro, normalmente crece hacia afuera, acá en el cuello, que es lo ideal. Cuando uno va a operar y si tiene dentro del tórax es mucho más difícil que abrir el tórax, incluso hay que hacer una incisión mucho más grande, una cirugía mucho más complicada. Entonces, para eso sirve la maniobra de Marañón. ¿Qué más? Acá el examen físico tiene que hacer la inspección, palpación. Acá hay que hacer la auscultación, acá hay que hacer percusión. ¿Por qué? La auscultación, a veces el aumento de volumen, el bocio puede ser por hipertiroidismo, y ya les expliqué que el hipertiroidismo puede darme soplo. Entonces, auscultar, si escucho soplo, tengo que auscultar así, anteroposterior y lateral, para ver si es la glándula o si es la arteria la que está soplando. Si es la arteria, tiene un aneurisma de la carótida. Si es la glándula, entonces es un hipertiroidismo lo que tiene que hacer. Percusión también, junto con la maniobra de Marañón, me sirve para saber si el paciente tiene un bocio intratorácico o un bocio endotorácico, también se le conoce. Maniobra de Marañón y percusión. Percusión, que les dije, va a haber sonoridad normalmente, pero si tiene un bocio intratorácico va a tener matidez. ¿Está bien? Si aparece matidez es porque hay un aumento del volumen del ganglio que está comprimiendo ahí en el hueco supraesternal. ¿Qué más? Pode repetir qual seria o resultado da manobra de Marañón com percussão? Percusión, va a haber matidez E o bocio? cuando hay bocio. Normalmente, si no hay nada, si está todo normal, hay sonoridad, porque es aire, están los pulmones, sonoridad. Percuta así y se escucha. Pero sin embargo, si tiene si tiene un ganglio, una glándula tiroides aumentado, está ocupando ahí el espacio, va a haber matidez. ¿Está bien? La glándula parótida también tiene que ver, tiene que leerlo. Se encuentra en la celda parótida, en esta zona, por delante del orificio auditivo externo, por detrás de la rama ascendente del maxilar inferior y por detrás de la apófisis mastoide. Entonces, ahí van a encontrar por delante de la apófisis mastoide, a la glándula parótida. Es importante, es bastante frecuente también su aumento de volumen. Hay muchos tumores de la glándula parótida que pueden ser malignas, tumores mixtos. Tumor mixto, o sea, tiene un lóbulo superficial y un lóbulo profundo. El más frecuente que se afecta es el lóbulo superficial. Eso es en relación al nervio facial, que corre por el medio como si fuera un sándwich, por el medio de la glándula, y la glándula afecta el lóbulo superficial, y el profundo es un tumor mixto, un tumor de cuarto, que es más frecuente, es un tumor maligno. Hay que examinar también. Podemos hacerle una inspección donde vamos a observar al paciente sentado, nos ponemos al mismo nivel del paciente y lo observamos de frente y después de lado. Al observarlo de frente ya nosotros podemos ver una asimetría del cuello, un aumento de volumen en esa zona, y lo complementamos y lo vemos de lateral, o sea, de la parte lateral del paciente, y vamos a ver las asimetrías que pueden haber. Se realiza observando al paciente sentado de frente, situado en el examen al mismo nivel y en la cabeza en posición normal. En esta posición vamos a ver si hay asimetrías. Si en uno de los lados existe un aumento de volumen, podemos apreciar la elevación del lóbulo de la oreja. Una de las cosas que primero pasa es que empieza
el lado donde tiene la tumoración va a estar más elevado, porque acá está el tumor y lo empuja hacia arriba. Y va a estar más alto el pabellón auricular del lado afectado que el lado sano. Entonces, eso es una de las cosas que nos llaman la atención primero, nos debe de llamar la atención. Otra cosa que es muy frecuente en estos pacientes que sufren tumor de la glándula parotídea es la parálisis facial, porque ahí pasa el nervio facial, lo comprime y lo paraliza. Y a veces el paciente no puede silbar, no puede hacer eso, no puede soplar, porque no está flácido la zona de la mejilla, o puede tener desviación de la comisura labial hacia el lado afectado. Entonces tiene esos signos de parálisis del nervio facial. Eso es bastante frecuente en los tumores, sobre todo tumor maligno que invade o comprime al nervio facial. A la impresión, ya vemos el aumento de volumen, que puede ser bastante grande, y lo que llama la atención, como les digo, es que levanta el pabellón auricular. A la palpación, posible en los casos aumento de volumen, encontramos irregular, uniforme, de consistencia elástica, algo doloroso, lo que puede corresponder a un crecimiento producto de una retención a causa de una obstrucción del conducto de esteno. Otra vez es un aumento de volumen regular circunscrito, de consistencia dura, no dolorosa, con la característica del tumor. Puede corresponder a un mixto de la parótida, que es un tumor más frecuente, es potencialmente maligno. En otros casos, el tumor tiene la característica francamente maligna con superficie irregular, bordes poco precisos, de consistencia dura y acompañado de parálisis facial. Se ve sobre todo así, que tiene esa superficie irregular, así como que tiene una parte más saliente, otras menos. Y hay un aumento de volumen de esta zona también, de esta glándula, que no es tan frecuente, pero se puede ver también. Y cuando usted lo palpa, siente como crepitaciones, siente como burbujas, como lleno de aire la zona. Tumores es bien liso así, pero no de enrojecimiento, sino que tiene un aumento de volumen así, y lo toca usted y crepita, está lleno de aire, y se ve en esos pacientes que son sopladores, soplan botellas, soplan los instrumentos musicales o la trompeta y eso, o son sopladores ocasionales, lo que soplan, o sea, lo que tocan el instrumento, pues más o menos ya están acostumbrados. Se ve más frecuente en personas que, por ejemplo, anteriormente, ahora ya no se hace más en los cumpleaños, eso es para inflar globos. Había que inflar muchos globos, entonces inflábamos hacia mano. Entonces ese aire, a veces en vez de sacarlo, se mete por el orificio del conducto de esteno y va y se acumula en la glándula y lo aumenta de dolor. Se hace ¿cómo? Es como una efisema subcutánea, pero es aire lo que tiene, es un neumoparotiditis, o sea, está lleno de aire, entonces no tiene un tratamiento, solamente es esperar a que el aire salga solito otra vez y va a ir disminuyendo de tamaño otra vez el tamaño de la glándula. Entonces, eso también puede pasar y a veces nos confunde, pensamos que es un tumor, pensamos que es otra causa, y es por eso nomás. Si encontramos que está lleno de burbujas, tenemos que preguntarle al paciente si estuvo soplando algo, si estuvo inflando muchos globos. Decía, el cumpleaños de mi sobrinito y tuve que inflar globos, entonces eso pudo haberle inflamado o aumentado el tamaño porque se mete aire en la parótida. Es raro de verlo, pero se puede ver también. Una de las causas más frecuentes es la presencia de piedritas, igual que los cálculos en la vesícula, cálculos renales, también en la glándula parótida se producen piedritas o litiasis, y eso puede ir a obstruir la desembocadura, sobre todo a nivel del círculo molar, y entonces
eso hace que la glándula secreta saliva y esa saliva se acumule dentro de la glándula y entonces eso es lo que hace el aumento de volumen. Eso a veces lo vemos con la simple inspección de la cavidad bucal. Al ver, vemos el orificio y vemos ahí la piedrita que está obstruyendo. A veces con una pincita sacamos y con eso ya se resuelve el aumento de volumen. Entonces, siempre tenemos que inspeccionar y palpar la mejilla, meter un dedo. Primero, la inspección de la cavidad bucal con un depresor de lengua, miramos la desembocadura de la glándula del esteno, del conducto externo, perdón, y después la palpación. Palpamos ahí para ver si llegamos a palpar alguna tumoración o alguna piedrita que está ahí obstruyendo. Sacamos esa piedrita y va a resolver. La ocultación de la percusión casi no tiene valor, casi no hace falta hacer la ocultación ni la percusión. Entonces, ¿alguna duda en este tema? ¿Una pregunta? Nada, seguimos o ya se quieren ir. Si quieren pueden irse o seguimos con el otro tema. Yo creo que es mejor que se vayan, porque ya son 2, 4, 6, 8 personas, 7 personas.